Para mí el engagement no es un resultado, ¿no? Sino que al final lo que buscamos es que sea una actitud, ¿no? Y que sea seguramente una actitud compartida entre todos nosotros, ¿no? Seguramente más una brújula, ¿no? Que nos ayuda a navegar en nuestros proyectos para hacerlos mejores y para pues, conectar de una forma mejor pues, con nuestras audiencias, con nuestros públicos y con nuestros clientes, ¿no? Yo creo que la clave es esa, ¿no? Y empezar quizás con esa mirada un poquito más de estrategia de comunicación y luego iremos entrando ya en más puntos, pero en mi caso, pues por defecto profesional, ¿no? Como planner y como estratega de comunicación y en el mundo de los contenidos, pues entrar desde allí, ¿no? Desde cómo el engagement en el mundo de la comunicación y desde la marca, pues es relevante y no es, como digo, un fin, sino una manera de trabajar, ¿no? Y empezando esa reflexión alrededor de este punto, yo creo que al final también engagement y contenido van muy de la mano y son palabras recurrentes y que últimamente pues son muy relevantes. Ya llevamos tiempo hablando de ello, ¿no? Pero en este mundo, ¿no? Que tenemos ahora de mucha prisa, que de mucha vorágine, de mucho cambio y de transformación, pues sí lo que veía era que al final nos obsesionamos un poquito con el qué, ¿no? El dato, el qué hacemos, el qué tenemos que conseguir, el qué resultado, ¿no? Y yo creo que la clave también es pensar en el cómo, ¿no? En el cómo creamos estrategias interesantes, en el cómo conectamos con nuestros públicos, en el cómo creamos mejores proyectos o hacemos, pues, creamos experiencias más relevantes, ¿no? Y en ese aspecto, pues creo que no solo es el cómo, sino es el construir esas relaciones. Y por eso decía que a veces no es tanto el qué y el dato y el resultado, sino sobre todo pues, empezar a dejar de buscar solo respuestas y empezar a valorar también las preguntas que nos hacemos, ¿no? Yo creo que por eso también nos pedían como un título de ponencia o de participación al principio y yo le llamaba buscando respuestas y es eso, ¿no? Nos obsesionamos quizás con la velocidad actual a, venga, va, ¿cuál es el dato? ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál es el benchmark? ¿No? Y en ese aspecto pues solamente es entender también qué preguntas nos hacemos para llegar a la esencia, que al final es buscar mejores conexiones entre marcas y personas, mejores relaciones, mejores vínculos, que es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Y el qué, pues evidentemente es la manera y después pues, el resultado que conseguiremos, ¿no? Por eso yo creo que es importante no perder el foco y dar ese punto y ese valor a las respuestas que van, sobre todo, precedidas de unas buenas preguntas y que seguramente habrá también buenas preguntas por el público. Y haciendo unas preguntas en el grupo, hace ya más de 15 años, en Havas Media Group, que tenemos un estudio que es muy relevante y que nos ayuda en ese punto de brújula también, ¿no? a orientarnos y a guiarnos, que es bastante conocido y muy reconocido, que es el de Meaningful Brands. Y me he cogido un par de datos que creo que eran relevantes también para abrir hoy. Habla de muchas cosas, de la relevancia de las marcas y demás, pero me he quedado con la edición de este año a nivel internacional, que siempre se hace en muchos países, que el 71% de la población está cansada de las promesas vacías que a veces hacen las marcas, ¿no? Yo creo que también a veces utilizamos palabras, y hablábamos también hace un poquito, ¿no? De que le damos un efecto, ¿no? que las podemos incluso quemar, ¿no? Y el engagement es una de ellas, ¿no? Bien utilizado es muy valioso y si no al final pues se queda como más genérico, ¿no? Y hay otro dato que también era para mí relevante, que es que el 47% de las marcas pues seguramente no merecían la confianza de las personas que participaron en el estudio, ¿no? Y eso ahí creo que es un punto relevante porque, de nuevo, ¿no? Pues hablamos mucho de engagement, hablamos mucho de reacción, hablamos mucho de métricas y creo que tendríamos que hablar también pues, de ese punto de conexión y de confianza como concepto, ¿no? Y la confianza creo que tiene que ser un punto importante. Hay el estudio de Edelman, que es muy relevante. Hay medios que se han construido en base a ese pilar, como el New York Times, que ha hecho un cambio y un modelo de transformación espectacular alrededor de la confianza, de generar esa confianza entre sus públicos, entre sus clientes, ¿no? Y creo que eso no se puede perder, ¿no? Buscar ese impacto positivo, que es lo que demanda la sociedad, demanda acción, demanda dinamismo, demanda reacción a lo que está pasando y que no nos tenemos que dejar llevar solo pues, por palabras, ¿no? El propósito, importante evidentemente, pero que, de nuevo, ¿no? Relaciones, marcas, personas, qué valor aporto y cómo lo trabajo, ¿no? Y en ese sentido, pues esa creación de puente entre públicos y empresas, yo siempre pongo la referencia de que son dos círculos, ¿no? Que si solo hablamos de nosotros, pues no conseguiremos conectar, ¿no? Y generar esa atención. Y que si al revés no hablamos desde nuestro territorio, desde donde tenemos legitimidad, sino que hablamos solo de lo que les interesa a nuestros públicos, a las personas, pero sin que tengan ninguna referencia con nosotros, pues tampoco tendrá un resultado óptimo, ¿no? Porque al final pagaremos la fiesta, pero faltará ese puntito de, bueno, ¿y tú qué rol tienes aquí y qué estás aportando, ¿no? Con lo cual, ese equilibrio entre los dos círculos, entre lo que somos como marca y tenemos legitimidad, autoridad, conocimiento para hacer, y por otro lado, lo que le interesa a nuestros públicos, como digo, clientes, en ese punto medio es donde pueden haber los proyectos o puede haber el hallazgo para trabajarlo, ¿no? Y en ese sentido,
pues al final es entender las audiencias y aparecen conceptos interesantes. Me había apuntado por aquí el tema de la salud digital, cómo estaba todo evolucionando y al final cómo hemos pasado del descontrol general a la confianza o como al menos al conocimiento de los datos que tenemos, ¿no? Seguramente antes pues la gente pues cedía los datos o los generaba sin ningún tipo de problema, no se cuestionaba, y ahora no solo por diferentes documentales o lecturas que la gente ya va haciendo diciendo, ostras, cuidado que el producto soy yo, ¿no? Van cogiendo conciencia y van entendiendo que al final pues cuando tú cedes unos datos o al final estás navegando en un espacio, están analizando tu comportamiento y tiene que haber un win-win, ¿no? Eso tanto en el mundo de la publicidad como en el mundo, pues, como digo, de la narración y de la experiencia y de la interacción, ¿no? Con lo cual allí la confianza de nuevo vuelve a ser importante, esa confianza a largo plazo, esa confianza que hace que no solo compres una vez, sino que sea recurrente, que veas un capítulo, sino que sigas un contenido de forma serializada, ¿no? No es te he enganchado una vez y te engañé, no es he conseguido que estés aquí cómodo, a gusto, te sientas bien y que haya ese punto de win-win y de valor que tenemos que hacer, ¿no? Y aquí la clave pues, es escuchar, escuchar y escuchar, y esa actitud que decíamos de querer entender y de observar, ¿no? Y esto está también vinculado con la parte de salud mental, ¿no? Y al final, porque estamos tan con la vorágine que necesitamos también nuestros espacios, nuestros momentos, ese punto de seguridad. Yo creo que, y luego hablaremos, ¿no? que hay nuevas plataformas como Twitch, como diferentes, los videojuegos en sí, ¿no? Como no solo un videojuego, sino como un espacio social donde se interactúa, que al final la clave es que la gente está a gusto. La gente está bien, se siente segura, se siente cómoda, con una función que no solo tiene que ser divertirse, ¿no? A veces es informarse, a veces es educarse, está allí. Y creo que eso es importante y que no hay una fórmula única, ¿no? Que también, de nuevo, con esa velocidad intentamos muchas veces pues, buscar, ¿no? A ver, el formato perfecto, ¿no? El tiempo necesario, ¿no? Y vemos, yo lo que he podido aprender con la experiencia que llevamos estos años, pues que no hay una solución única y que lo bueno es la combinación de todo, ¿no? Y aquí creo que es importante decir que pues a veces hablamos de snack content, ¿no? de contenidos cortos, directos, ¿no? Incluso un meme genera ahí una difusión espectacular. De repente hablas de contenidos que son 20 minutos, docuficciones o películas de 1 hora, ¿no? Y que se ven en el móvil, además, ¿no? No hay truco. Y lo hemos visto en casos diferentes de la casa, ¿no? Que de repente es, a generación Z, rápido, corto, ¿no? Y no te compliques. 20 minutos hablando de educación sexual. Y están ahí, ¿no? Y dices, ¿por qué 20? Pues porque es interesante para ellos, es relevante y les ha conectado, ¿no? De nuevo, no es simplemente explicándoles mi película, sino que conectando con ellos, ¿no? Y eso lo vemos también, que la clave, y vimos un proyecto de la casa que es interesante, y lo pongo porque está aquí Terrell, ¿no? De que Natus trabajó muy bien y que nosotros pudimos colaborar, que era Sinergia, que al final era una película hablando de eficiencia energética durante 1 hora, ¿no? Y la gente no solo lo vio en su momento, que ya finalizó el proyecto, sino que lo sigue viendo todavía ahora cuando ya el proyecto no está activo, ¿no? Y era muchísimo más este proyecto y al final ahí hay una visión muy buena pues, del equipo, de la marca directamente, ¿no? De Yanay Pérez y de todo el equipo de comunicación apostando por ello, pero también de una marca diciendo, yo entiendo que para conectar y para trasladar mis mensajes y para conectar con mi audiencia, tengo que buscar un punto en común que sea interesante para los dos, ¿no? Y no simplemente tengo que darte un mensaje y esperar que tú lo recibas. Esa parte de interacción, y yo creo que aquí también, pues, en este caso la agencia que fue Arena, pues tuvo esa visión interesante de priorizar la estrategia al formato. Y para aquí es la clave, ¿no? El formato es la manera en la que llegaremos, ¿no? Es el qué, podríamos decir, pero el cómo es lo importante y es primero priorizo el rol que va a tener este proyecto, el para qué va a servir y cómo va a significar para ti, ¿no? Y eso nos lleva pues, a tener esa visión transmítida de la comunicación, que es el cargo que tenemos, que a veces nos ponemos unos nombres, pero que en realidad tiene mucho sentido para nosotros, ¿no? En el que todo está conectado, en el que trabajamos ese equilibrio entre el pensar y el hacer, ¿no? Y no solo buscamos pues, simplemente activaciones o grandes estrategias y consultorías que luego no se materializan, ¿no? Ese modelo híbrido que tenemos que conseguir entre todos de hacer estrategias interesantes que luego se activen de una manera relevante, ¿no? Con una visión OSE, al final de la comunicación, en la cual pues, tenemos los medios propios muy importantes y por eso también estamos hablando aquí, ¿no? Que normalmente la gente hacía como esa visión de la comunicación unidireccional, ¿no? En la que teníamos que ir a buscar a la gente y ya está, sino lo que hay que hacer es crear un ecosistema donde a veces vamos donde están las audiencias y conectamos con ellos y a veces los tenemos en casa, ¿no? Y formamos parte de una comunidad y de un grupo y ahí es un cliente que tiene su espacio y quiere recurrentemente tener una experiencia, ¿no? Entonces, evitarnos simplemente, pues eso, ¿no? Pensar por diferenciado, ¿no? De un lado u otro, todo es un único ecosistema y también creo que hablaremos de ellos, ¿no? Al final de buscar esa forma de conectar consistente, coherente en el tiempo y que todo esté hilado. Porque si en un lado decimos una cosa y en otro mensaje, pues al final el cliente es uno y se pierde, ¿no? Y la persona es una, ¿no? Y yo creo que esa experiencia significativa se genera pues, si dejamos de hablar solo de
de clientes, que también lo son, pero también hablamos de personas e incluso de aliados, de comunidades o de grupos pues que están allí y que conectamos con ellos, ¿no? Yo creo que me apuntaba, ¿no? que a veces estamos con una obsesión de crear engagement y al final el engagement no se crea, sino que se provoca, ¿no? Y se provoca si tienes esa sensibilidad y esa mirada de querer conectar y de querer pues eso, ver con el otro, ¿no? Al final es diferentes metodologías. Yo creo que la parte de la medición, sin duda, es imprescindible. Tiene que estar allí desde el principio, lo hablaremos también. Qual y quanti, mirar el comportamiento. Hay un dato que a mí me parece interesante, ¿no? De que nos obsesionamos también a veces con algunas métricas en concretos, ¿no? Pues, ¿qué significa engagement? Pues engagement estamos hablando de reacciones, estamos hablando de interacciones, estamos hablando de likes, ¿no? Seguramente hoy hablábamos de Instagram, de Zuckerberg y demás también en la previa. Seguramente todos los de aquí tenéis Instagram o vamos, los de casa también están con Instagram. Seguramente los que son usuarios han abierto o habéis abierto hoy Instagram. Y si yo os preguntara, pues, de lo que habéis dado like o love, o que el corazoncito, ¿no? De cuántas cosas os acordáis, pues seguramente pues pocas, ¿no? Porque al final le vas dando al like pues de forma ya generosa, que digo yo, ¿no? De que está un amigo y, oye, qué bien, ¿no? Y tal. Entonces, luego, ostras, de repente hay alguien que da ese paso y hace el comentario, y luego hay alguien que lo comparte, ¿no? Entonces, vemos que en sí la métrica también tiene un significado detrás, que es lo importante, ¿no? El like, pues a lo mejor es más higiénico, un comentario es más potente, el punto de que luego, además la gente lo comparta significa que le importa, que le representa, que le parece más valioso, ¿no? Luego pasa a veces que en Twitter la gente comparte cosas que no lee, pero eso es otro tema. Pero al final el punto es entender sobre todo el ecosistema de qué significado tiene, porque si no decimos tantos likes, tantos views, y ahí te quedas pues más corto, ¿no? Entonces yo creo que la clave es esa, de darle ese pasito, de poner esto humano, esa visión holística. También leía por allí, ¿no? que el e-commerce, y yo soy menos experto en e-commerce y ellos lo serán más de esa relación, pero que ese punto humano es importante. Quizás también por eso estamos evolucionando con la tecnología a intentar incorporar los avatares y perfiles más humanos o gestos, ¿no? Al final estás con Alexa y cuando te da una respuesta, cuando interactúas con el dispositivo, se ve que ha habido alguien que lo ha pensado detrás, ¿no? Que es humano y que no simplemente es un robot, pues como te genera ese vínculo y esa afiliación, ¿no? Y yo creo que aquí la clave está en que todavía no vendemos a robots. Los robots son importantes y forman parte del proceso, pero que vendemos a personas, ¿no? Y eso es clave. Y yo creo que como primera reflexión estaría por aquí, terminaría diciendo que hay un estudio en la casa también en Avast CX, el estudio de un índice que se acaba de lanzar, en el cual marca cuatro puntos clave, ¿no? para tener ese punto de confianza y de engage. Por un lado es el que decía yo ahora, el de la confianza, para generar pues, factores determinantes que generen buenas estrategias, ¿no? La confianza, la inclusión, el poder estar siempre disponible y conectado, y ir más allá de la personalización, ¿no? Son esos 4 puntos. Había en el estudio también un punto que me parecía interesante, que hablaba de pasar de la experiencia del cliente a la experiencia de la ciudadanía. Yo creo que ese punto de win-win lo tenemos que tener también presente, ¿no? De esa interacción que he generado. Evidentemente la compañía que lo genera tiene que ganar algo, ¿no? Pero también como usuario, ¿qué has ganado? ¿Qué te has llevado de allí, ¿no? ¿Qué experiencia, qué aprendizaje, qué resultado, qué producto, qué servicio te has llevado, ¿no? Y yo creo que estamos en un mundo pues, al final lleno de oportunidades, de posibilidades, muy amplio, que no tenemos que descartar para nada lo que hemos construido. No dejarnos llevar solo por lo nuevo, ¿no? Conceptos, ¿no? Hablaremos, metaverso, bien. Pero ¿desde dónde viene? ¿Qué significado tiene detrás? ¿No? ¿Y cómo conversamos los dos mundos? No creo que nos tengamos que limitar. Evidentemente todo es digital. Pero si hay alguna parte que hay algún punto físico, también es muy importante y cómo lo conectamos, no solo un punto u otro. Y volver a incidir y sobre todo responder a ese punto de las marcas, pero desde la reputación, desde la confianza, desde el valor de generar esos espacios comunes en los cuales se creen vínculos y se creen pues esas relaciones de valor y no simplemente interacciones y impactos, ¿no? Y me gustaría pues, terminar esta primera participación pues como he empezado, ¿no? Yo creo que al final si queremos encontrar buenas respuestas, lo que tenemos que hacer es hacernos mejores preguntas y creo que desde allí, ¿no? De una buena pregunta te lleva una buena respuesta y de esa actitud de observar, esa visión estratégica y esa visión también de tener no al cliente, sino al usuario, a la audiencia, a la persona detrás, ayudará a que las cosas nos vayan mucho mejor, ¿no?